Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. Sí, esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una emisión más de este programa que estamos dedicando a contar historias, contar cuentos, contar fábulas que nos ayuden a tener un momento de reflexión para tener quizás una mejor vida de la que estamos teniendo. Porque la reflexión es sumamente importante y el ser humano tiene esta capacidad. Y vamos a comenzar hoy con una historia, con una fábula de La Fontaine sumamente interesante que seguramente refleja muchas de las situaciones que se dan en pareja, en familia, en el trabajo, en la sociedad, bueno, en cualquier parte. ¿Cómo se llama esta historia? Se llama El Consejo de los Ratones. En un determinado lugar había un gato que era el terror de los ratones. No les dejaba vivir en paz ni un instante. Les perseguía de día y de noche, de manera que los pobres animalitos no podían respirar tranquilos. Como el gato era tan listo que no podían engañarlo con sus tretas, y viendo que día a día los ratones disminuían en las garras del gato, decidieron celebrar un consejo. Unos a otros se pasaron la señal convenida y una noche oscura se reunieron en un lugar preciso todos los ratones de la vecindad. Después de saludarse cordialmente, pues el peligro hace que la gente se vuelva más amable, se comenzó la asamblea. Después de varias horas de discusión, sin haber llegado a una conclusión definitiva, se levantó un ratón pidiendo silencio. Todos se callaron porque querían escuchar las palabras del que se había levantado. ¿Cuál sería su sugerencia? Lo mejor sería atar un cascabel al cuello del gato para que cada vez que se acercara a nosotros pudiéramos oírlo a tiempo y así pudiéramos escapar. Los ratones se entusiasmaron ante esta idea y saltaron y abrazaron al que le había propuesto como si fuera un héroe. En cuanto se calmaron, el mismo ratón que había hecho la propuesta pidió de nuevo silencio. Extrañados, todos se callaron pensando qué nueva cosa les iría a proponer. Entonces el ratoncito dijo solemnemente: ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Al oír estas palabras, los ratones se miraron unos a otros confusos y empezaron a dar excusas. Yo no sé hacerlo. Yo soy muy torpe y se me caería. Yo no soy tan tonto como para hacer esto. Y uno a uno se fueron desentendiendo del asunto. De modo que, al cabo de un rato, todos los ratones desfilaron hacia sus casas y el consejo se disolvió sin haber conseguido nada. ¿Por qué? Porque es muy fácil proponer soluciones, pero lo difícil es ponerlas en práctica. Amigas, amigos, les decía que esta fábula se podría ver reflejada en todos los días, en todos los espacios que vivimos, que recorremos, porque ante un problema todo el mundo da sugerencias, hay que hacer esto, hay que hacer aquello más, y a la hora, en el momento en que decimos, bueno, ¿y quién lo hace? ¿Quién se compromete? Con permiso, con permiso, con permiso. Y conste que no somos ratones, pero sí a veces nos evadimos como si fuéramos pequeños ratoncillos. Vamos con nuestra siguiente historia, que se llama Dos amigos. En el mundo en que vivimos es muy rara la verdadera amistad, el amor entre las personas. El interés y el dinero gobiernan nuestra vida y nos olvidamos que la verdadera felicidad está en el amor desinteresado que profesamos a los demás. Este cuento se refiere a dos amigos verdaderos,
Todo lo que pertenecía a uno, pertenecía al otro, y así vivían en armonía. Una noche en que ambos estaban durmiendo en su lecho, uno de los amigos se despertó sobresaltado y, saltando de la cama, se vistió apresuradamente y salió en dirección a casa del compañero. Al llegar, llamó a las puertas haciendo mucho ruido y despertando a toda la casa. Los criados le abrieron sobresaltados y él entró en la habitación de su amigo, que le esperaba con una bolsa de dinero en una mano y una espada en la otra. Al verle le dijo: «Amigo, no eres hombre que acostumbre a correr por las noches sin motivo alguno. Si has venido a mi casa es porque tendrás un motivo grave para ello. Si has perdido dinero en el juego y vienes a buscarlo aquí, toma, aquí está mi bolsa. Sabes que lo que yo tengo es también tuyo. Y si has tenido una reyerta y vienes a buscar mi ayuda para luchar con los que te persiguen, aquí está mi espada. Sabes que estoy de tu parte en todo». Pero el amigo que había llegado le dijo: «Te agradezco tus ofertas, pero no he venido para nada de lo que tú supones. Estaba durmiendo con tranquilidad cuando he soñado que estabas intranquilo y triste, que la congoja te dominaba y que me necesitaba cerca de ti. Esta pesadilla me ha trastornado y por eso he venido y he puesto tu casa en revuelo. No sabía si verdaderamente te hallabas bien y he necesitado venir a comprobarlo por mí mismo. Así es como obra un verdadero amigo. No espera a que le necesiten, sino que, en cuanto supone que algo le pasa a su compañero, corre a ver si necesita su ayuda. La amistad es eso: buscar las necesidades y temores del otro para poder solucionarlas. Y un sueño, un temor, un presentimiento hacen que el que lo sufre se sienta preocupado por la persona a la que quiere de verdad. Bueno, una historia muy interesante que nos habla, sobre todo, diría yo, no solamente de los amigos, sino particularmente de los papás, que parece que adivinan lo que le está pasando a los hijos, y antes de que el hijo diga «ayúdeme», ya está el papá o la mamá ofreciendo su ayuda. Siguiente fábula del día de hoy: los peces y el pastor. Un pastor tocaba su flauta. Una melodía tan suave y sugestiva salía de sus labios que hasta las mismas piedras parecían emocionadas ante tanta belleza. Pero la música no iba destinada a las piedras, sino a una bella pastorcita que cerca de allí estaba jugando. La muchacha pretendía pescar con unos anzuelos a unos bonitos peces de colores de un estanque, pero o los peces conocían demasiado bien la forma engañosa de los anzuelos, o es que no tenían hambre. Lo cierto es que pasaban una y otra vez alrededor de los anzuelos que la pastora sostenía y no picaban. La joven se ponía triste y el pastor, pensando que si su música era capaz de emocionar a los seres inanimados, cuánto más atraería a los seres vivos, se puso a cantar y a tocar la flauta cerca del estanque, y decía a los peces: «Habitantes del estanque, salgan de vuestras grutas y vengan a contemplar a la más hermosa niña. Ella quiere tomarlos, pero no teman, la maldad no existe en su corazón. Quiere ponerlos en un vivero para que le alegren su casa con sus hermosos colores. Vengan. Ya sé que algunos morirán en la terrible trampa del anzuelo, pero morir en manos de esa hermosa niña es un placer que para mí mismo quisiera». Al parecer, la canción del pastor no mereció suficiente atención por parte de los peces, pues estos siguieron rozando los anzuelos sin probar el cebo que en ellos había. Entonces, el pastor comprendió que por las buenas no iba a conseguir nada, por lo cual cogió una red y la echó en las claras aguas del estanque. Pocos momentos después, la red estaba llena de pececillos de todos los colores.
rojos, azules, verdes y amarillos. La joven palmoteaba de alegría y los cogía con sus lindas y pequeñas manos. Reflexión. Las palabras delicadas no habían servido para nada. Era preciso utilizar otros medios. Esto nos enseña que a veces por las buenas no se pueden conseguir las cosas. Hay que utilizar entonces otros medios. O bien, si hemos utilizado algún medio y no hemos tenido resultado, hay que soltar, hay que desarrollar la creatividad. Muchas gracias por continuar con nosotros en estos programas en donde estamos contando historias, cuentos, quizás muy sencillos que nos hablan de ratones, de lobos, de palomas, de buitres, de pastores, de ovejas, pero lo importante es que de una u otra manera nos están hablando también de nosotros o de alguien que conocemos. Y a través de esta historia decimos, o yo quiero que me pase exactamente lo que pasó ahí, o por el contrario, yo no quiero que me pase, que me suceda esto. Nuestra siguiente historia se llama Los buitres y las palomas. Hubo una vez una terrible pelea entre dos bandos de una misma raza de aves. Todo sobrevino por la muerte de un perro. Los buitres, porque estas son las aves que se enzarzaron en la lucha, encontraron el cadáver de un perro. Para apoderarse de él, se dividieron en dos bandos y entre ellos tuvo lugar una de las más sangrientas guerras que la historia recuerda. No se sabe ya quién tenía la razón o quién empezó la batalla. Lo cierto es que pasaban las semanas y cada día miles de buitres morían debido a la lucha. La sangre de los combatientes corría en ríos y las emboscadas y trampas se sucedían sin cesar. Hasta tal punto llegó la cosa que las demás aves se compadecieron de esta guerra cruel y decidieron intervenir para tratar de imponer la paz. Y fueron las hermosas palomas las que decidieron ir en busca de los buitres para proponerles la paz. Las inocentes aves mandaron delegados a ambos bandos. Tras un periodo de negociaciones, las palomas supieron hacerlo tan bien que hicieron un acuerdo que resultó satisfactorio para ambas partes. Y al cabo de poco tiempo terminaron las sangrientas luchas. Al fin llegó de nuevo la paz. Los buitres estaban unidos de nuevo, pero ¿qué iban a hacer ahora? Todos juntos se dedicaron a buscar un objetivo común y luchar contra él. Y nada menos que este objetivo fueron las dulces e inocentes palomas, las hermosas aves que nos anuncian la primavera con sus trinos y que alegran nuestras vidas con sus plumas blancas y puras. Inexplicablemente, los buitres se lanzaron agresivamente sobre las palomas, las cuales vieron disminuir su raza de una manera alarmante. Esto fue en pago de sus buenas intenciones. Y concluye así el autor de esta fábula. Las palomas fueron muy inocentes al tratar de unir entre sí a una raza tan salvaje como son los buitres. Están hechos para la lucha y la maldad y necesitan atacar. Las palomas hicieron mal. Y también a veces los hombres obran mal. Los salvajes y los malvados es mejor que estén divididos y que luchen entre sí, entre ellos. Así no atacan a los pacíficos. Amigas, amigos, pues una historia bastante fuerte, pero creo que de alguna manera tienen razón. A mí en una ocasión alguien me comentaba que quiso poner paz entre dos vecinos que se la pasaban peleando y resultó que finalmente los dos vecinos terminaron atacando a esta persona. Quizás por eso lamentablemente también encontramos constantemente luchas entre grupos de narcos, entre pandillas, en fin,
porque finalmente los que se dedican al mal se la pasan buscando con quién pelear. Pero si nosotros somos personas de bien, seguramente el bien nos acompañará. Vamos ahora con otra historia que nos muestra a un ave y también a un personaje que constantemente puede representar la sabiduría, o por lo menos, ¿cómo diría yo?, la malicia entre los animalitos. El cuento se llama El zorro y la cigüeña. Un día se hallaba el zorro muy aburrido y pensó gastar una broma a la cigüeña que vivía en lo alto del campanario de la iglesia. Fue a buscarla y le dijo: ¿quieres venir a comer conmigo mañana? Hay una comida realmente apetitosa. La cigüeña, halagada, aceptó encantada la invitación. El animal no sospechaba nada de lo que el zorro tramaba y a la mañana siguiente, a la hora convenida, se dirigió hacia la casa del zorro. El ave iba relamiéndose por el camino pensando en la rica comida que le esperaba, pero cuando entró en la casa se dio cuenta de que el zorro había ya preparado la comida. Encima de la mesa se hallaban dispuestos unos platos muy bien guisados y adornados que el zorro devoró en un santiamén. La cigüeña, debido a su largo pico, solo pudo ingerir unas migajas. Pero, educadamente, no dijo nada, y solo para corresponder a la amable invitación del zorro, le invitó para que fuera a comer a su casa a la mañana siguiente. El zorro, creyendo que la cigüeña obraba de buena fe, le respondió: «Con mucho gusto iré a comer a tu casa. Mañana mismo, si te parece. Yo no hago cumplidos». «¿De acuerdo? Te espero a esta misma hora». Y la cigüeña se marchó pensando en su interior en el modo de vengarse de la burla del zorro. Mientras tanto, éste se quedó riendo a mandíbula batiente. A la mañana siguiente, se presentó a la hora de comer en casa de la cigüeña. Esta ya le esperaba y le hizo pasar al comedor. Sobre la mesa había un par de botellas de largo cuello llenas de un caldo muy apetitoso y que despedía un olorcillo muy agradable, pero el cuello de las botellas era tan largo que mientras la cigüeña saboreaba cómodamente el caldo, metiendo el pico dentro del recipiente, el zorro apenas si pudo probar algunas gotas del mismo. Dándose cuenta de que la cigüeña le había devuelto la broma, se marchó al poco rato con el rabo entre las piernas y el estómago vacío, mientras esta vez era la cigüeña la que se quedaba riendo a mandíbula batiente. Bueno, yo creo que aquí queda muy clara la moraleja. Ciertamente la cigüeña podía comer a través de su largo pico, a través de un tubo largo, pero no podía comer fácilmente en un plato extendido como comía el zorro, lo que nos indica que todas las personas somos totalmente distintas. Y quizás no se trate de la forma, el tubo o el plato en el que se está sirviendo la comida, sino que a lo mejor, por decir algo, a una persona le gusta mucho el caldo de médula y a otra persona eso le repugna. A una persona le gusta mucho una comida muy condimentada o con demasiado picante y a otra no. A una persona le gusta más, no sé, alguna cosa tipo agridulce y a otra no. ¿Y por qué queremos nosotros que los demás tengan la misma forma de comer, el mismo tipo de gusto que tenemos nosotros? Lo que sería correcto, incluso en una comida, sería: disculpe, no se sienta mal, esto no es contra usted, no es una ofensa, pero este platillo no me gusta, no es de mi antojo, podría servirme el siguiente platillo y se acabó. Es cierto que algunas veces dice la gente, por consideración, nos comemos aquello que nos disgusta, pero aquí yo creo que no sería lo correcto. Podríamos quizás probar un poquito para que la otra persona sepa: mire, estoy haciendo mi esfuerzo, pero yo también tengo mi paladar, mis gustos y mis recuerdos. Porque fíjense que en los alimentos
mucho tiene que ver con aquello que comimos en la infancia o también con algunas experiencias. Hay personas que comer algo los lleva a situaciones sumamente alegres y hay cosas que el simple olor de un alimento lo llevan a situaciones totalmente desagradables. Yo no sé cuál sea el caso de ustedes, pero si yo les preguntara, a ver, dime, ¿cuál es el platillo que te desagrada, que no te comerías? Seguramente muchos dirían, este. ¿Cuál es el platillo que más te gusta? Este. Aunque también tengo que decir que hay personas de paladar y de estómago universales que se comen de todo, ¿eh? Y aquí en este programa, entre los colaboradores, hay uno que le entra a todo. Y personas como esta dicen que se comerían hasta las piedras si se las guisaran. Pero yo conozco una forma en la que se pueden evitar estos conflictos en las cenas, en las comidas a las que nos invitan o a las que invitamos. Preguntar, disculpe, ¿hay algún platillo que le guste en particular? Disculpe, ¿hay algún platillo que no le guste? ¿Tiene una dieta especial? Y ya sobre este conocimiento estaremos más seguros en lo que podemos hacer o en lo que no debemos de cocinar. Y esto mismo se aplica también para cuando quieran dar un regalo, porque a veces damos regalos que nos gustan a nosotros, pero al otro no le gustan. Es que a mí me gusta el color amarillo, pero al otro no. Es que a mí me gustan los chocolates, pero el otro tiene diabetes. Entonces, qué interesante y qué bueno es preguntar, indagar un poquito para evitar problemas, ¿no creen? No sé si esta fábula de La Fontaine realmente sea una fábula para reflexionar en algo profundo o sea simplemente un chiste, porque el final es bastante inesperado. O alguien diría, ay padre, es que no conoce a la gente y así. La fábula se llama El borracho. El vicio del vino es terrible y quienes lo han adquirido difícilmente se desprenden de él. Nuestra historia cuenta que un borracho empedernido, el cual se pasaba el día y la noche embriagado, fue puesto a prueba por su mujer. Ella quiso que se reformara y tramó un plan. Todas sus súplicas y ruegos habían caído en saco vacío porque el marido borracho no le hacía caso y seguía bebiendo, malgastando el dinero y la salud. Una noche en que la mujer lo encontró en un estado deplorable, lo llevó a un sótano de la casa completamente oscuro y sin ventilación. Allí le dejó encerrado. Cuando al marido se le fueron pasando los efectos del alcohol y abrió los ojos, se encontró en un lugar que parecía el mismo infierno. Tan sucio y oscuro estaba aquel lugar. Sorprendido se preguntó, ¿qué ha ocurrido? ¿Acaso estoy muerto? ¿Mi mujer será ya viuda? Y como estaba aún algo borracho, se quedó convencido de que estaba muerto. Mientras tanto, la mujer se vistió con unas ropas negras, se alborotó el pelo y se colocó una terrible máscara que infundiría pánico al hombre más valiente. Tomó un plato y puso en él una comida muy mala y repugnante, y ataviada como un diablo, entró en el sótano donde se hallaba el marido, aún medio dormido por el vino. Al ver al extraño ser que apareció ante él, y sin reconocer por supuesto a su mujer, le preguntó, ¿quién eres? Soy la carcelera del infierno. Ah, ¿estoy pues en el infierno? Sí, debido a tus malas costumbres, debido a emborracharte todos los días de la semana. ¿Ese ha sido mi delito? Sí. Has hecho desgraciada a tu mujer y has malgastado el dinero de la casa. Yo vengo a traerte la comida. El marido no pareció impresionarse ante esta alucinante visión y después de reflexionar unos instantes, miró el plato que traía la mujer y le dijo con voz de borracho, «Pero al menos me traerás alguna vez un poco de vino, ¿no?» Bueno, ese es el final de la fábula. ¿Qué sacarían ustedes de conclusión, de moraleja? Yo diría que, como dicen aquellas personas, genio y figura hasta la sepultura.
Aunque fíjense que yo estoy un poco en contra de este dicho porque he conocido personas que tenían una muy baja estima y pusieron su interés en mejorar, asistir con algún psicólogo, tomar algún curso, seguir algún plan espiritual y cambiaron totalmente. Conozco personas que estaban llenas de miedo y a través de ir teniendo más confianza en ellas mismas, se convirtieron en personas valientes. Conocí a personas muy ignorantes, pero con deseos de aprender y llegaron a tener un título importante. Conozco incluso a personas que lamentablemente tienen el problema del alcohol, son alcohólicas, pero entraron a un grupo de AA, un grupo de recuperación, y ya han dejado de beber. ¿En dónde está entonces la respuesta? Que cuando una persona quiere algo, lo logra. En cambio, el que no quiere algo, aunque los demás le rueguen, lo metan a fuerzas a un grupo, vayan a que le echen agua bendita, vayan de rodillas a la basílica, busquen al mejor médico, como dice aquel dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, no hay peor enfermo que el que no quiere sanar, y no hay peor borracho que el que no entiende que el alcohol no solamente le está haciendo daño a él, sino a su familia y a tantas personas más. Vamos a nuestra siguiente fábula del día de hoy, La perdiz y los gallos. Había una vez un hombre que tenía un gallinero lleno por completo de gallos, pero sin saber por qué los gallos se peleaban continuamente. Eran unas aves quisquillosas y poco agradables que todo el día andaban propinándose picotazos entre sí y también a quien se les pusiera por delante. El dueño de la casa salía a cazar a menudo y un día encontró una perdiz viva en una de las trampas que había colocado. La llevó a su casa y la puso en el corral para que creciera junto a las demás aves. La perdiz esperaba que, tanto en razón de su sexo como de su categoría de extranjera, sería muy bien recibida y tratada por las aves del corral. Ella suponía que los gallos le harían los honores en su nueva residencia, pero la pobre se llevó una desilusión enorme porque los gallos no mostraron el más mínimo respeto hacia la recién llegada, ni en razón de su sexo, ni por ser extranjera, mereció un trato especial, ya que los gallos le propinaban en cuanto se descuidaba unos buenos picotazos. Al comienzo, la perdiz sufrió mucho, creyendo que los gallos eran pacíficos y se habían ensañado con ella, pero al cabo de un tiempo de vivir en el gallinero, se dio cuenta de que entre sí también se peleaban y propinaban picotazos. Entonces se dijo, ahora me doy cuenta de que los gallos no me trataban mal a mí sola, sino que entre ellos también se pelean. Veo que los gallos son así, pendencieros y malvados, y les compadezco. Por lo que veo, Dios no hizo a los seres iguales ni con las mismas intenciones, sino que, por ejemplo, los gallos y las perdices somos muy diferentes. A mí me gustaría poder pasar el resto de mis días en un sitio más acogedor que este, pero como he tenido la mala suerte de ser casada por el hombre, y éste ha decidido tenerme aquí en su corral, no tengo más remedio que conformarme con mi suerte. Los gallos me inspiran compasión, pero solo el hombre es capaz de inspirarme odio. ¿Por qué? Porque él ha sido el que me ha casado con trampas indignas y me ha puesto además a vivir en compañía de unos gallos desagradables y quisquillosos que me hacen la vida imposible. Realmente, solo debo quejarme del hombre. Bueno, una fábula muy interesante. ¿Por qué? Porque si a esta perdiz la hubiéramos puesto en un lugar, quizás con otras perdices, en un lugar donde pudiera estar tranquila, habría visto la vida de otra manera. Ella dice, bueno, yo también quise que los gallos fueran distintos, pero quizás los gallos tienen su propia naturaleza y su naturaleza sea
estar picoteándose entre sí, estar compitiendo. Quizás no pueda yo cambiar mi naturaleza ni tampoco la naturaleza de los gallos, pero el hombre, aquel que nos cazó, aquel que nos tiene en un gallinero, es el que podría hacer que las cosas fueran distintas. Los gallos con los gallos. Si ellos están felices picoteándose, qué bien. Pero ¿por qué colocar a un animal pacífico como la perdiz con aquellos que se agreden? Y como conclusión diría que lo mejor es que los animales estuvieran en estado de libertad. Y también que hay seres humanos que se parecen a los gallos y seres humanos muy pacíficos que nos parecemos a las perdices. Y otra reflexión más. Qué curioso que al ser humano le guste hacer que no solamente los animales, sino que las personas se peleen. ¿Les ha tocado ver en algún momento que los propios compañeros en una escuela, en algún momento donde hay una discusión, animan a quienes están discutiendo, a quienes tienen una diferencia, a pelea? Esto es terrible. O peor aún, que se tenga que pagar un espectáculo por televisión e incluso les paguen a los que se suben al ring para estarse dando golpes uno al otro. ¡Qué terrible espectáculo! ¿Y qué decir de aquellos que ponen a los gallos o a los perros a pelear para sacar dinero? O bien, aquellos que, como los gallos, se atreven a darles picotazos y picotazos con banderillas a los toros. Yo creo que esta inclinación o instinto del ser humano de hacer daño, de ocasionar daños, iniciar peleas, tiene que ser cambiado por el respeto, la tolerancia y el amor. Nosotros seguimos contando historias. Esta se llama El escultor y la estatua de Júpiter. ¿Quién era Júpiter? Bueno, Júpiter era lo mismo que Zeus. Para griegos y romanos, Júpiter o Zeus era el dios de los dioses. A un escultor le fue entregado un bloque de mármol de gran calidad. Entusiasmado por el regalo que un poderoso pariente le había hecho, se dispuso a pensar qué motivo podría esculpir en la piedra. Se sentó junto a ella, admirando sus vetas suaves y de hermosos colores, reflexionando sobre la gran obra que iba a realizar. ¿Qué tema sería el más apropiado? Tras haber meditado largo tiempo, el escultor pensó en reproducir a Júpiter, sí, a este dios en todo su esplendor. Mirando el bloque de mármol se decía, sí, está decidido, haré al dios en todo su poder. En la mano derecha llevará el rayo y su rostro representará su ira y omnipotencia. Todo el que lo vea temblará de miedo ante la magnificencia del dios. Y comenzó su trabajo con fe. Pocas semanas más tarde, dio por terminada la obra. El mármol se había convertido en una estatua enorme de Júpiter que llevaba el rayo en su mano derecha, y su rostro, gracias a la habilidad del escultor, representaba la ira. Incluso, el propio artista se sintió sorprendido y admirado ante el furor de la mirada de Júpiter. Cuando las personas fueron a ver la estatua terminada en el templo, se sintieron sobrecogidas y, según su opinión, solo le faltaba a la perfecta obra hablar. Cuentan que, una noche, hasta el propio creador de la estatua se sintió aturdido de miedo al mirar fijamente los ojos de su obra. Poco después, fue el poeta el que tuvo miedo por la furia y el poder de la estatua que representaba a Júpiter y se sentía muy pequeño ante la magnificencia de los dioses que él mismo había creado en su imaginación. Este fue el motivo por el cual la religión pagana se extendió con tanta rapidez en el mundo, y la gente creyó en unos dioses falsos, dioses creados por el mismo hombre. Muchas veces, estos dioses han sido producto de la imaginación de unos hombres que se han visto desbordados por su propia obra. Con mucha facilidad, los seres humanos creen que son auténticas las cosas que solo han soñado o imaginado. En cambio,
les cuesta mucho aceptar como verdaderas las cosas que son realidad. Esta fábula me hace pensar en el poder de la imaginación, de la fantasía. Y este poder puede tener un aspecto positivo, como por ejemplo, gracias a la imaginación y la fantasía, existen fábulas como las que te estoy contando. Gracias a esto existen parques temáticos como el de Disney, o quizás existen juegos a los que te subes en la feria para divertirte. Gracias a la fantasía y a la imaginación existe la poesía, existe el arte, existe la música y muchas cosas más. Pero también la imaginación, la fantasía y la creatividad tienen aspectos positivos, porque así como alguien con instrumentos de metal puede crear una obra de arte en una escultura, con esos mismos instrumentos puede dañar y quizás quitarle la vida a alguien. Así como la fantasía, la creatividad permite que alguien descubra un medicamento para enfrentar el mal, puede hacer que alguien invente una bomba bioquímica. Como se dan cuenta, la vida en este sentido es como un cuchillo, que puede servir para hacer daño o para cortar la comida. La creatividad, la fantasía y este tipo de cosas son buenas cuando las utilizamos para el bien, pero también son malas cuando las utilizamos para algo contrario a nuestro desarrollo personal. Fíjense que yo siempre he tenido una mente muy creativa y por eso tengo el problema de déficit de atención. Me están platicando algo y a veces mi mente ya está pensando en algo. Me están contando un problema y mi mente ya está por acá, por allá. Estoy haciendo una cosa, estoy grabando algo y mi mente ya está en otro carril, en otra dirección terriblemente rápida. Y esto hacía que cuando era niño se apagaba la luz. Y bueno, cuando yo quería cerraba los ojos y empezaba a imaginarme todo tipo de personajes fantásticos. Pero a partir de una ocasión en que alguien me contó una historia de terror, y esto se los cuento porque el niño no tiene por qué tener miedo. ¿A qué le tiene que tener miedo a un niño? El niño piensa que todo es bueno, que todo es seguro, que todo es tranquilo. Pero cuando al niño le hacen sentir, le hacen creer que existen brujas, que existen duendes, que existen seres que aparecen en la noche para jalar los pies o algo así, bueno, a partir de entonces apagaban la luz para que nos durmiéramos todos y yo veía cómo las cortinas cobraban forma, yo veía cómo una lámpara empezaba a tomar forma y se convertía en esto o en aquello y ¡ay, mamá! Ahí se da uno cuenta del poder de la imaginación y sobre todo cuando nos han envenenado la mente con este tipo de cosas que en realidad son muchas veces inventos del ser humano. Tengo que reconocer que a mucha gente le gusta reunirse en torno a la chimenea, en lugares donde salen de paseo y en la penumbra, ¡ay, les voy a contar una historia del descabezado! Y les voy a contar la historia de la Llorona y que son historias que en realidad alguien dice que le pasó, pero ni siquiera tiene, podríamos decir, una forma de comprobar lo que sucedió. Porque el ser humano puede crear historias de espanto de cualquier tipo. Y fíjense que Sor Juana Inés de la Cruz decía esto: ay del hombre que crea primero al coco y después le tiene miedo. Fíjense, así decía Sor Juana, el hombre crea primero al coco y después le tiene miedo. Así somos los seres humanos. En nuestra mente empezamos a crear fantasmas, empezamos a crear monstruos de todo tipo, Desde el que no me va a hacer caso esa muchacha si me le declaro, si empiezo este proyecto no me va a salir. Son monstruos de nuestra imaginación. Y después de que los creamos nosotros por miedo, les empezamos a tener también más miedo. Por eso creo que La Fontaine escribió esta fábula. El escultor crea una escultura que da miedo y después el propio escultor le tiene miedo. Yo creo que es cierto, he hablado en muchas ocasiones, el miedo nos ayuda a ser cuidadosos, miedo a que me atropellen, miedo a que me enferme, miedo a que alguien me despida en mi trabajo porque lo estoy haciendo mal. Este miedo es un miedo positivo,
en el sentido de que me ayuda a ser responsable, cuidadoso, atento, pero cuando el miedo va más allá, cuando el miedo me paraliza, cuando el miedo me impide dormir, cuando el miedo me impide relacionarme con los demás, cuando el miedo me impide salir a la calle, conocer otros lugares, en ese caso el miedo no es positivo. Y en ese caso piensa tú si tú estás creando este miedo. Es que si salgo me van a asaltar. Es que si me subo a un avión, el avión se va a caer. Es que si me meto al mar me voy a ahogar. Es que si escribo una poesía se van a reír de mí. Es que si esto... No. Yo creo que no hay que hacer esculturas de aquellas cosas a las que les vamos a tener miedo. ¿No lo creen? Y una última reflexión también acerca de las imágenes religiosas. Porque una cosa es que representen a la Virgen María, a Cristo y a los santos, y otra cosa es que esa escultura sienta, piense, me vea, llore, etc. Hay que tener mucho cuidado con esto porque de repente cuando en algún lugar dicen es que le salió sangre de los ojos, mire, quizás en esa parte de los ojos apareció alguna bacteria, algún colorante especial, pero usted cree que una escultura de madera, de yeso, que no piensa, que no siente, que no tiene lagrimales, que no tiene cerebro, etc., ¿va a derramar lágrimas? No. Ahí estamos cayendo en idolatría. Estoy creyendo que esa imagen está viva. No. La Virgen María no es una imagen, ella vive en la presencia de Dios. La imagen de la Virgen o de los santos me está recordando a Dios, a la Virgen o a los santos, pero esa imagen no está viva. Hay que tener mucho cuidado. Y me despido recordándote que tú nunca estás solo, porque de una u otra manera Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga.